Bendiciones amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en el día 180 de nuestra lectura de la palabra. Espero que puedan acompañarme y si no pueden acompañarme, que puedan tener en cuenta que tienen un lugar donde pueden leer la palabra día tras día. Siempre el Señor habla en nuestro corazón con la palabra, así que les animo a que ustedes puedan involucrarse. Si ya lo estás haciendo, qué bueno, me alegra mucho. Y si no, pues te animo a que tú puedas unirte a este tiempo donde nos conectamos con el Señor a través de su palabra. La palabra del Señor nos edifica, nos fortalece, nos anima y nos guía día con día. Así que hoy vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 15 del versículo 31 y vamos a estar leyendo también parte de Proverbios 16, Hechos capítulo 19 y Primera de Reyes capítulo 22. Hoy terminamos Primera de Reyes, así que no te la puedes perder. Quédate conectado hasta que se termine la lectura y que puedas crecer en este día que el Señor te permite, el poder tener ese contacto, el poder comunicarte con Él, el poder encontrarte con el Señor. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder conectarnos con Él y poder aprender de Él. Señor, te damos gracias en este día, en esta oportunidad que tú nos das de poder conectarnos contigo a través de tu palabra, que seas tú hablando, que seas tú guiando, que seas tú enseñándonos en este momento a través de tu palabra, que sea tu espíritu obrando en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mira, algo que nos va a estar enseñando hoy la palabra es que es bueno planificar, que siempre es bueno que nosotros podamos planificar, pero no en base a nuestros deseos, a nuestros anhelos, sino que todo lo que planifiquemos, el centro de todo eso sea Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 15 a partir del versículo 31 y vamos a aprender en esta noche. Y dice, el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección o la disciplina es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión o a la disciplina o a la corrección es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Ahora capítulo 16 de Primera de Reyes. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder o su camino, pero el Señor juzga los motivos. El Señor juzga nuestro interior. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Oigan esto, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedará impunes. Nada va a quedar impune. Con amor y verdad se perdona el pecado. Y con temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor se aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos le reconcilia. Miren esta palabra de Proverbios, cómo el Señor nos manda a que nosotros podamos anhelar esa corrección, esa disciplina, esa confrontación, porque eso nos va a ayudar para alinearnos al corazón del Señor. Nuestros planes, ¿verdad? O lo que hemos planificado o lo que hemos soñado, dice, aunque no siempre acertemos, ¿verdad? En lo que vamos a planificar,
No está mal el que nosotros planifiquemos, el que nosotros vengamos y organicemos. De hecho, acordémonos que Dios es un Dios de orden. Y entonces, cuando nosotros planificamos, vamos haciendo las cosas en orden. Entonces, de hecho, es bueno planear con anticipación. Como se ha señalado, como Noé construyó el arca, aunque no estaba lloviendo, el autor de Proverbios dice, los planes son del hombre, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Aquí vemos la clave para el éxito. Muchos de nosotros queremos ser exitosos, queremos pues crecer en todas las áreas y aquí vemos la clave del éxito. Tus planes nunca deberían ser hechos independientes del Señor. De hecho, el Señor tiene que ser el centro de nuestra vida. Acuérdense, Dios no es un Dios donde nos ordena hacer solo su voluntad, sino que Él pone ese anhelo en nosotros para nosotros desear hacer su voluntad. O sea, en respuesta a tanto amor que tú recibes de parte del Señor, tú anhelas hacer su voluntad. Entonces ya no es, muchas veces morimos a nuestros deseos o nuestros sueños no porque Dios nos lo imponga, sino porque es una decisión propia, porque hemos conocido el amor de Dios y entonces anhelamos nosotros el poder hacer la voluntad del Señor. Así que el centro de nuestra vida tiene que ser el Señor para que todo plan que nosotros organicemos sea conforme al corazón del Señor al punto de que Él se agrade de poder permitirnos realizar esos planes. Aquí vemos la clave del éxito, ¿sí o no? Estás llamado a una relación con Él y tus planes necesitan estar en sintonía con su propósito. O sea, cuando los planes están en sintonía con su propósito, mucho más será el respaldo del Señor. Y yo creo que Dios no nos dice, bueno, deja esto, o bueno, algunas veces Dios ha pedido, deja esto para hacer esto. Pero muchas veces lo que el Señor pone en nuestro corazón, aún lo que tú vas a estudiar, muchas veces está en los planes del Señor. ¿Por qué? Porque a través de esa carrera Dios va a usar tu vida. Así que cuando el centro de nuestra vida es el Señor, todo va a estar en sintonía. Tu visión, tus planes tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Al sentir cómo Dios te guía, encomienda tus planes al Señor, trayéndolos y poniéndolos ante Él. Entonces, Dios promete que tus planes se realizarán. ¿Qué significa encomendar al Señor todo lo que nosotros hacemos? Cooperar. Una traducción de la palabra hebrea encomendar es rodear hacia. Es rodear hacia. Hay dos maneras de ir por la vida. Uno es decir que somos perfectamente capaces de dirigir nuestra propia vida sin Dios, ¿verdad? Hacemos planes independientemente de Dios, según nos complace a nosotros, según los deseos que nosotros tenemos. Este es el camino del orgullo, del orgulloso y del orgullo y de la independencia que nosotros queremos tener del Señor. Muchos en una mentalidad errónea dicen, no, pero es que Dios es muy egoísta porque Él solo piensa en Él y no piensa en nosotros y yo lo voy a tener que dejar todo por Él. Yo voy a tener que morir por mis sueños cuando Dios no es así. Lo que yo te dije, muchas veces lo que tú estudies, en lo que tú trabajas, el Señor va a usar eso para hablar a través de ti. Entonces Dios no viene a manipularte ni a que tú tengas que morir a todo eso, sino más bien tú, tú, todo lo que Dios ha puesto en tu corazón lo usará para su propósito. Así que no seamos independientes del Señor.
Al orgulloso dice, no se le puede decir nada porque piensa que ya lo sabe todo. Todos nosotros nacemos para aprender todo. Todos nosotros nacemos para aprender. Desde que nacimos debemos aprender a saber cómo pedir la comida, cómo caminar, cómo hablar. O sea, aprendimos y debemos seguir aprendiendo eso. Entonces, no debe de haber un corazón orgulloso en nosotros pensando de que ya lo sabemos todo. Al contrario, necesitamos del Señor para seguir creciendo. Y el otro camino o el otro es la otra posición es estar dispuesto a dejar a un lado nuestros propios deseos. Este es el camino de la fe y de la humildad. La humildad precede a la honra. Cuando nosotros decidimos, o sea, porque nos hemos encontrado con el amor del Señor, hemos visto todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces por decisión propia nos dice, no importa, yo voy a hacer lo que Dios me pida que haga. Entonces si Dios te dice, deja aquello, ya no va a haber tanto dolor, ya no lo vamos a pensar tanto, ya no voy a decir, es que Dios es muy egoísta, no, porque hemos entendido el amor. Ese es el camino de la fe y de la humildad. Y la humildad precede a la honra. ¿Y cómo Dios te puede honrar? Cuando Él te permite que aún los deseos de tu corazón, Dios los va a cumplir. Entonces, por eso dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque hemos entendido que Él es nuestro deleite y estamos dispuestos, y Dios conoce nuestro corazón, estamos dispuestos a dejar todo por causa de su propósito. Dios tiene planes buenos para tu vida, dice en Jeremías, dice en Romanos, en Efesios. Entonces debemos de cooperar con humildad con Él, siempre dispuestos a dejar todo lo que choque con su propósito para tu vida. Todo lo que no es de parte del Señor, todo lo que no viene del Señor, todo lo que se opone a lo del Señor, debemos de estar dispuestos a dejar y cooperar en, bueno Señor, si tengo que morir a esto, lo voy a hacer, con tal de que tu propósito se cumpla. Y no solo debemos de cooperar, sino de confiar. Encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus propios planes y hacer planes juntamente con Él. Al comienzo de cada día puedes encomendar tus planes al Señor. Para mi vida, las vacaciones son un buen momento para planear y encomendar los meses siguientes o incluso el año venidero. Recuerdo escuchar cómo el Señor se glorifica en nosotros cuando nosotros nos humillamos y ponemos todo a la disposición de Él. Entonces debemos de encomendar, ¿verdad? De cooperar en el propósito del Señor, de confiar en que Dios tiene el control de todo y de consultar. El Señor advierte, hay de los que ejecutan planes que no son míos, que bajan a Egipto sin consultarme. Eso está en Isaías. Encomendarse al Señor significa consultarlo, discutirlo, los planes, los deseos que hay en Él, buscando su sabiduría y su consejo siempre que nosotros anhelemos hacer su voluntad. En las decisiones importantes, una persona sabia consultará a otras para verificar que ha oído con exactitud al Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos buscar de aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque Dios siempre pone, cuando tú anhelas hacer la voluntad del Señor, el Señor siempre pone personas que sean sabias para consultarle a ellas y que ellos puedan traer esa sabiduría y ese entendimiento a nuestro corazón y confirmar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Así que esto es lo que es encomendar
nuestro camino al Señor, el poder cooperar con Él, el poder confiar en Él, el poder consultar en Él y poder afirmar el camino en nosotros, en nuestro corazón. Ahora acompáñenme a leer Hechos capítulo 19 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 14. ¿Qué nos dice esta porción de la palabra acerca de planificar en este momento? Hechos capítulo 19, a partir del versículo 14 dice: esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, ellos estaban reprendiendo a los demonios y el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos, dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llevaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar ahí tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Disturbio en Éfeso. Dice, versículo 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciada y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no
se arriesgara a entrar en el teatro. Habiendo confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajo del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitante. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones unas contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbio. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Miren cómo aquí los planes de Pablo. Pablo era un pensador estratégico que elaboró cuidadosamente sus planes, o sea, todos los viajes y todo, lo que conforme al propósito de Dios, conforme al deseo del corazón de Dios. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó, dice, la determinación de ir a Jerusalén. Pasando por Macedonia y Acaya, decía: después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. O sea, miren cómo la visión de Pablo, su visión, su misión y sus planes giraban en torno a la evangelización de todo el mundo conocido. El centro de su vida era Cristo y el propósito de Cristo. A eso fue llamado y él estaba cumpliendo su propósito. Los planes que el Señor había hecho para la vida de Pablo. De igual manera, tú y yo, cuando venimos al Señor, el Señor nos da a conocer los planes, el llamado que nos hace para que nuestro entorno pueda conocer a Cristo Jesús. Es el mismo mensaje. No está diciendo el Señor que dejes, aunque algunos piden que se dediquen totalmente al ministerio y que dejen ciertas cosas. Pero Dios quiere usarte ahí donde está y los planes del Señor vienen a ser lo central en nuestra vida. Entonces así era, todo giraba en torno a la evangelización de todo el mundo conocido. Su estrategia se centró en las ciudades de Jerusalén, de Roma, Corintios, Efesios, Asia, Macedonia. Pasó una gran cantidad de tiempo en aquellas ciudades predicando el evangelio a toda la gente que fuera posible, ya fuera en las sinagogas o en los atrios, en los parques, en el mercado, en las escuelas, en las plazas, o sea, en todo momento, ¿verdad? No le faltó oposición en todo esto también. Es interesante que en Éfeso la oposición no fue doctrinal ni ética, sino económica. Demetrio pensó que podría perder dinero a consecuencia de la predicación de Pablo, así que alentó a la oposición, porque iba en contra
no iba en contra, sino que él estaba diciendo que las estatuas no oían, no sentían, no miraban, no hacían nada. Y entonces, como era como su negocio, entonces él comenzó a hacer revuelta en el pueblo para que lo sacaran y que no intervinieran en lo que a él le producía su economía. Pero Dios también tiene un plan. Otro proverbio nos cuenta que toda obra del Señor tiene un propósito. Y en aquella instancia Dios obró por medio del secretario del Consejo Municipal, o sea, del gobierno. Aunque no parecía que creyera en Dios, sus acciones detuvieron las revueltas. Dios suele trabajar por medio de aquellos que no son creyentes para hacer que se cumplan sus planes. Sí o sí los planes del Señor se cumplen. Y se acuerdan que el Señor le había prometido a Pablo que ninguno le haría daño. O sea, que Dios iba a estar al pendiente, al cuidado de Pablo. Y él iba a usar gente que conocía a Pablo, porque Pablo se relacionaba con gente ya con posiciones más altas, como también con el pueblo, pero con posiciones más altas. Entonces era conocido. O sea, Dios tiene el control de todo. Que tus planes giren en torno al propósito de Dios. Que tus planes giren en torno al propósito de Dios. Dios puede usar tu carrera, el trabajo, donde tú te muevas para llevar el mensaje, porque ese sigue siendo el propósito, que todos conozcan del Señor, que no haya nadie que se pierdan, sino que todos conozcamos de nuestro Señor y nos relacionemos con Él. El mensaje sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Y por último, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22, y aquí cerramos esta primer libro de Reyes. Y vamos a continuar. Hoy vamos a leer este capítulo 22. Aquí comienza el reto del día de hoy, que es leer el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo Testamento, con este nuevo pacto que nosotros hoy tenemos, y ver al Señor Jesús a través del Antiguo Testamento. Primera de Reyes capítulo 22 dice: durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Aquí estamos hablando todavía del rey Acab. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no sabes que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Y el rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza, en la entrada de Samaria,
con todos los que profetizaban en presencia de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor, con estos cuernos atarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerán, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: Mira, los demás profetas de una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: Tan cierto como vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: Por tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Gaal y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: Ve y hazlo, así que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenana, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó: Lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: Si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Ahí el rey de Israel le dijo a Josafat: Yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Asiria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y lo dejaron de perseguir. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en sus estanques de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, de tal como lo habían declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, ascendió al trono de Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Siligi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agradaba al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también estaba en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reino de Josafat, lo que llevó a cabo a sus proezas militares, están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado ahí incluso después del reino de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Ezión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y de su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, rey de Israel. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara, sirvió y adoró a Baal y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Así que miren que los planes del Señor, vemos aquí el propósito, los planes de Dios. No es una buena idea intentar ser más listos que Dios. Aquel era el problema de Acab. Intentó manipular los sucesos, a la gente, para derrotar los planes de Dios, para hacerse o que la gente lo viera que era más fuerte que Dios.
Josafat le dijo sabiamente que antes de ir a la guerra con Ramot deberían buscar el consejo de Dios, ¿verdad? Y antes que nada consultemos al Señor, dijo. Los 400 profetas marioneta puede que fueran empleados del Estado que simplemente hicieron aquello por lo que les pagaban, es decir, repetir como loros lo que el rey quería que ellos dijeran. Pero Josafat sabe que aquello no es una profecía genuina y pregunta, ¿no hay alguien aquí, un profeta del Señor a quien podamos consultar? Porque no estaba muy seguro de lo que ellos le habían dicho, los 400 profetas del rey. El rey respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultarse, pero me cae mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trataba de Micaías, hijo de Imla. Y Micaías, quien era un profeta genuino, les anunció la palabra de Dios para ellos, mientras que los 400 profetas anunciaron lo que era la opinión popular. Micaías fue el único que, de hecho, conocía el pensamiento del Señor, el corazón del Señor. Y no debemos cambiar nuestra opinión por la opinión popular si ésta no viene del Señor. De hecho, la palabra dice que no debemos de apoyarnos en nuestra propia opinión, sino que buscar consejo, buscar aquellos que sean más sabios que nosotros para realmente conocer el deseo y lo que Dios anhela de parte de nosotros. Micaías es valiente para decir la verdad. Tan cierto que como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Les advirtió del peligro de ir en contra de los planes de Dios. Por causar problemas le meten en prisión y dice que solo coma pan y agua. Y Acab está resuelto a no escuchar la palabra de Dios. Así que continúa con su manipulación, con sus planes y piensa que puede ser más listo que el Señor, disfrazándose para que no lo maten. Pero como hemos leído, toda obra del Señor tiene un propósito. Así que lo vimos en Proverbios y vemos operar este principio cuando alguien disparó su arco al azar e hirió fue directamente al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Dice que le fue y se le enterró, ¿verdad? O sea, imagínense que es como dice, o sea, nosotros podemos engañar al hombre, al ser humano, pero no a Dios. O sea, no podemos burlarnos del Señor. Si Dios nos ha hablado y creemos nosotros que con disfrazarnos o manipular, nosotros vamos a poder ganarle al Señor y no es así. Así que los planes del Señor sí o sí se van a dar, se va a cumplir y por eso nosotros debemos estar alineados para que en ningún momento nos salgamos o nos desviemos del propósito de Dios. Por eso es importante que estemos alineados con el Señor para poder nosotros ser parte del propósito de Dios y no estemos fuera, ¿verdad? Sino que siempre alineados. Y de verdad, ayer hablábamos acerca de la naturaleza del ser humano y cómo nosotros fácilmente nos podemos desviar. Por eso es importante el depender totalmente del Señor, para nosotros conocer el corazón del Señor, conocer ese propósito del Señor, estar en el lugar donde Dios nos quiere, hablar en el momento que Dios quiere usarnos para hablarle a la gente que Dios nos mande y que el Señor nos dé el carácter. Necesitamos ese carácter como el profeta aquí, ¿verdad? Micaías, que no se cayó, él dijo, les aseguro que yo le voy a decir la verdad de lo que me ha dicho el Señor. Entonces, con carácter, sin temor, que el Señor nos llene de ese carácter y que seamos personas
que por la verdad nosotros demos la vida, porque después de que Micaías dijo la profecía, lo mandaron a encerrar. Ahora ni gracia le dieron, sino lo mandaron a encerrar y le dijo, bueno, denle pan y agua y esa va a ser su comida. Entonces, cuán importante es que nosotros estemos bien alineados con el Señor para hacer su voluntad, porque no siempre es fácil, pero hoy nosotros tenemos esa dirección directa con el Señor. Su Espíritu habita en nosotros y podemos conocer directamente del corazón del Señor, no por intermediario, sino tú y el Señor, y conocer el corazón del Señor, el propósito y los planes que el Señor ha hecho para ti. Señor, te damos gracias en este día por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes todo planificado. No hay nada fuera de tus manos y te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté alineado a tu voluntad, nuestros pensamientos, nuestra voluntad esté alineado a tu voluntad y que no nos desviemos, Señor, sino que podamos permanecer hombres y mujeres con carácter, Señor, para defender la verdad, para mantenernos en la verdad, para preservar la verdad, para poder ser constantes en la verdad. Señor, oro que tú traigas ese carácter a nuestra vida y que seas tú glorificándote a través de nosotros. Gracias, amado, por esta palabra. Tú tienes tu propósito y que todo lo que planifiquemos sea en torno a tu propósito, Señor, que no estemos fuera de él, Señor, que si tenemos que dejar algo por causa de tu nombre, Señor, que tengamos esa fuerza, que tengamos esa disposición, que tú veas en nosotros siempre un corazón disponible para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Les bendigo y continuamos con nuestra lectura de la palabra. Bendiciones.